Muy buenos días para todos. Bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a iniciar con la lectura de la Biblia. Hoy vamos a iniciar retrocediendo un poquito atrás para no perder la secuencia de lo que hemos leído con relación a los reyes de Israel. Vamos a volver. Ya leímos el capítulo 16 con relación al reinado de Acaz de Judá, rey que gobernaba sobre la tribu de Judá, de la descendencia de David, claro está. Vamos a entrar, vamos a retroceder al capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Esto es para volver a recordar la línea de los reyes de Israel, para volver a hablar de Peca, pero claro está, el asunto no tiene nada que ver con el mismo rey Peca, pero sí con el rey Osea, que es el punto principal, se podría decir, por el cual retorno a este capítulo 15. Es para seguir la misma secuencia, para que sepan de dónde salió este rey llamado Osea, del cual en un sentido en su tiempo fue invadido realmente todo el territorio de Israel por el rey de Asiria, Tiglat-Pileser. Así que vamos a leer ahí y luego entonces nos vamos a ir al libro de Crónica y vamos a hablar sobre el rey Ezequiel de Judá, que sería el rey sustituto, el rey que toma la gobernación de Judá después de la muerte de Acaz. Así que del video anterior podemos decir no mucho, pero para que no se nos quede, no sé si pudieron darse cuenta que cuando Tiglat-Pileser invadió a Damasco, invadió al rey Resín, todos los pobladores, dice lo que leímos en el capítulo 7 de Isaías, pues fueron trasladados a Kir. Probablemente fuera Kir de Moab. No sé si había una ciudad que se llamaba Kir en la otra parte de Asiria donde estaba gobernando este rey llamado Tiglat-Pileser. Pero ya recordando lo que hemos leído del profeta Amós en el capítulo 1, del capítulo 1 me parece que desde el mismo capítulo 1 hasta el versículo 5, el profeta Amós decía que Asiria iba a ser destruida, es decir, Damasco, por los pecados que estaban acometiendo, y que sus moradores, los que iban a ser llevados cautivos, pues iban a ser trasladados a Kir. En ese sentido, pues se cumplió lo que el profeta Amós pues dijo. Ustedes mismos pueden buscarlo en el libro del profeta Amós, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta, me parece que el versículo 5, allí habla de cómo Damasco iba a caer destruida, y que de hecho los que iban a ser llevados cautivos iban a ser llevados cautivos a Kir de Moaz, que creo que es de Moaz. Creo que este es el punto más sobresaliente, quizás lo que muchos no han logrado describir, que esa profecía pues de Amós se cumplió también en ese tiempo, y que de hecho fueron reyes también de Asiria, pero de otra
se podría decir, de otra demarcación, lo que le hicieron la destrucción también a la ciudad de Damasco, que también era perteneciente al territorio de Asiria. Hay muchas cosas que se nos escapan a veces, porque aparentemente, como había dicho en otros videos, en un mismo territorio habían varios reinados, y eso lo hemos visto desde el periodo de los jueces, donde aparece el mismo Josué derrotando a reyes que pertenecían a un mismo territorio. Pues nada, vamos a seguir, vamos a entrar a este capítulo 15 del libro segundo de Reyes, versículo 27, para tomar como punto de partida al rey Osea, es decir, cómo logró colocarse este rey sobre el territorio de las 10 tribus, sobre el territorio de los israelitas, y gobernar. Desde que leamos esta parte, entonces nos vamos a trasladar al mismo capítulo 17, porque ya leímos el capítulo 16, y vamos a continuar leyendo información sobre este rey llamado Osea y lo que sucedió en su tiempo. Dice así: en el año 52 de Azaria, que ya hemos leído eso, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalía, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, a Abel-Beemaaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y lo llevó cautivo a Asiria. Y Osea, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalía, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotán, hijo de Usías. Lo demás hecho de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Israel. Así que ya vimos cómo Osea, pues, dice aquí que fue una persona que conspiró contra Peca, quien era el rey de Israel, lo mata y toma la posición él de rey sobre Israel. Ya leímos lo que pasó con este rey Peca y cómo hizo alianza. Lo leímos en el libro de Isaías en el capítulo 7 y lo leímos aquí en este capítulo 16 también, cómo hizo alianza con el rey Rezín de la parte de Damasco, de Asiria, en busca de conquistar al reinado de Acaz en Judá, pero no lo pudieron hacer. Ya leímos la razón en el video pasado por qué ellos no lo pudieron hacer, y las cosas que profetizó Isaías, que le profetizó Isaías a este rey Acaz, la señal que le dio. Ya pudimos desmentir que el niño que se llamó Emmanuel, pues era una señal para este rey, que nada tiene que ver con el anuncio del nacimiento de Mesías o de niño Jesús. No, nada tiene que ver con eso. Tampoco nada tiene que ver con que virgen se llamara María o no. No, tampoco no era una virgen. Que tenía que ver con la llamada María o Miriam, sino que más bien era una mujer virgen, doncella, que quedó embarazada. Nació un niño que le serviría como una señal para este rey Acaz, para que él pudiera entender que Dios estaba con ellos, y que Rezín de Asiria
con la alianza que concertó con Peca de Israel, pues no iban a tomar la ciudad como ellos tenían planeado, que la amenaza que ellos le estaban haciendo pues no iba a causar ningún efecto. Y esto Dios se lo demostró. Ya sabemos lo que le pasó a Rezín, ya sabemos cómo se cumplió también aquí la profecía del profeta Amós. Siempre digo la palabra rey, no sé, porque lo tengo como en la cabeza, pero sí se cumplió lo que Amós dijo en su profecía relacionado con el juicio que le iba a sobrevenir a ciertas naciones por su pecado. Aquí vamos a ver también cómo se cumple lo que también el mismo profeta Amós dijo sobre Israel, que lo mismo asirio pues lo iban a destruir, lo iban prácticamente a afeitar como si los asirios fueran como una navaja, según lo que Dios había pues dicho a través de este profeta. Seguimos con la lectura. Dice aquí en el capítulo 17, en el año 12º, estamos leyendo el capítulo 17 del libro segundo de Reyes para seguir la misma relación y entender lo que le sucedió o lo que sucedió en el tiempo en que reinaba Osea sobre el territorio de Israel. Dice aquí, dice así: en el año 12º de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Osea fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osea conspiraba, porque había enviado embajadores a So. Este So es rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Osea, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Halat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosa no recta contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde la torre de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosa muy mala para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová le había dicho: ustedes no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mi ordenanza, conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres,
y que le es enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, es decir, endurecieron sus cabezas, como la cerviz, como la cabeza de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen a la manera de ella. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de los becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer los malos ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó con gran manera contra Israel, y lo quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, esto refiriéndose a la descendencia de Jacob, y lo afligió y lo entregó en manos de saqueadores hasta echarlo de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y le hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ello, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas su siervo. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Con relación a esto, la información que tenemos aquí es muy clara. Jehová se enojó con el pueblo de Israel, tanto con el pueblo de Israel como menciona también que con la tribu de Judá, porque ellos siguieron la costumbre de las naciones que tenían alrededor, cosa que Jehová le dijo que no se asociaran con esas naciones de alrededor y que no siguieran su cultura o su costumbre, porque ellos tenían costumbre de adorar imágenes, de hacerse dioses que de hecho eran imaginarios, porque no tenían ningún valor. Se entregaban a la hechicería, se entregaban a adorar esos palos, a esa piedra, a esas imágenes talladas de bronce, de oro, de plata, que de hecho Dios mismo y los mismos profetas, o a través de los profetas, consideraban que ellos idolatraban esas cosas que de hecho no tenían ningún valor, eran totalmente vanas, eran nocivas, no servían para nada, porque de hecho eran objetos hechos, tallados por ellos mismos, que no servían para nada, no podían adivinar, no podían presagiar, no podían hablar, no podían escuchar. Dios mismo le había dicho a todos los moradores, tanto a los reyes como a los sacerdotes, a los principales del pueblo de Israel y los moradores de Judá, que no se hicieran ningún tipo de imágenes, que cumplieran con la ley de Jehová, que Él sí era Dios, que hablaba, Dios que escuchaba, Dios que le daba demostración de poder. Él sí era un Dios verdadero. Pero cuando estos se apartaron, dice aquí, de Jehová, en su totalidad, comenzaron pues a adorar esas imágenes. Incluso aquí vemos una muy sobresaliente,
Si recuerdan los dos becerros que hizo Jeroboam cuando las dos tribus fueron divididas. Él hizo dos becerros y así apartó prácticamente a todos los moradores de Israel, lo de las 10 tribus. Hizo que ellos le dieran la espalda a Jehová, el Dios de ellos, el Dios que realmente los sacó de Egipto, y comenzaran a adorar pues esos becerros. Esa fue la promoción que hizo Jeroboam, el primer rey, después de la división de Israel y Judá, para que ellos pues, para que esos moradores pues no fueran al templo de Jehová que estaba en el territorio de Judá. Este Jeroboam pues de forma muy astuta, se podría decir, para no perder su reinado, pues se hizo dos becerros y le dijo a los moradores de Israel que esos eran sus dioses. Así, de este modo, promocionó a esos dos becerros, y los moradores de las 10 tribus de Israel dejaron de adorar a Jehová, iniciaron un culto de adoración a estos becerros, y de ahí en adelante también iniciaron pues culto de adoración a todos los dioses de las naciones que le quedaban alrededor. Ellos lo adoptaban, ellos buscaban a esos dioses porque buscaban favores de esos dioses, y así se apartaron de adorar a Jehová. Ya hemos leído sobre el profeta Amós, y también pudimos ver todas las cosas que ellos estaban haciendo. No solamente se apartaron de adorar a Jehová, se apartaron también de todos los preceptos de Jehová y comenzaron a hacer lo que no debían. Se apartaron del precepto de Dios le mencionaba en la ley de que ellos tenían que ayudar a los que menos tenían, a los menos pudientes, a los menos terosos, como dicen. No lo ayudaban, hacían todo lo contrario. Jehová en la misma ley de Moisés tenía como mandamiento o precepto el que no debían cambiar la medida y el peso justo de los artículos, y ellos hacían lo contrario, es decir, cambiaban las medidas de las cosas que ellos iban a comercializar, falseaban la balanza. En la misma ley de Moisés también hablaba de que la persona que estaba encargado de juzgar, los jueces, los abogados, las personas que hacían la ley, los reyes, que juzgaran con equidad, que juzgaran con respeto, que juzgaran con verdadero juicio, no lo hacían. Ahí vimos que ellos tomaban soborno para culpar al inocente y de hecho darle libertad o favorecer a quien verdaderamente era culpable. Así que torcían el juicio, y de hecho le estaban causando mucha amargura a la población menos pudiente, y de hecho a la población que todavía seguía llevando muy probablemente los mandamientos de Dios como eran debidos. Y esto clamaban a Dios, y por esta razón pues Dios decidió juzgarlo y castigar al que era culpable. Y de hecho Dios no iba a castigar al inocente, claro que no. El inocente seguiría viviendo, o Dios buscaba la forma de cómo proteger a esos que les clamaban. Y cuando esa persona le clamaban a Dios por justicia, porque se estaba acometiendo acto muy injusto, pues Dios lo escuchaba. Y por esto vimos como por medio de muchos profetas, pues Dios le protestó y le mandó, se podría decir, a amonestar, le mandó a corregir las cosas que ellos estaban haciendo mal. Le mandó profeta para advertirle que sobre ellos le iba a caer un mal si ellos
seguían con ese proceder malo, esas malas conductas que ellos estaban expresando por encima del pueblo que estaban gobernando. La gente se olvida de esto. En mi país hoy estamos pasando por un momento de inflación, donde mucha gente infla los precios. Y lo infla casi de la misma forma que lo hacía este pueblo de Israel en ese momento. Sin razón aparente. Simplemente inflan los precios porque quieren ganar más dinero, quieren hacerse más ricos con la dificultad de otros. Y eso no está bien, porque entonces la gente comienza a clamar. Y a clamar por justicia también cuando la gente ve que la persona que le roba, digamos, al erario público, que le roba al empleado, pues el que está pasando la dificultad comienza a clamar y Dios escuchará en un momento esas aclamaciones y comenzará a enjuiciar a todos aquellos que están cometiendo estos males. Por esta razón le escribí en la descripción del video, cuando leímos en el libro del profeta Amós, que deberían de tener un poco más de cuidado y de volverse hacia atrás, arrepentirse de lo que están haciendo, a las personas que viven inflando los precios y creando habilidades para darle peso a producto y de hecho vender una calidad que realmente no es la que tienen que vender por un precio muy elevado, sabiendo que están cometiendo en un sentido un delito, pero la idea es como codiciosamente enriquecerse. Si ellos no creen que Dios existe, pues sí existe y cometió ya, acometió contra los culpables de este tiempo. Dios lo enjuició, así que Dios también va a enjuiciar a los culpables de este tiempo. Cometió, se podría decir, Dios ajustició y destruyó a todos los que hacían esta mala práctica en ese tiempo en el que gobernaban este rey Osea, rey Peca, rey Ezequías, rey Acaz. También lo va a cometer, Dios lo va a destruir a todo lo que hacen todo esto mal y causan mucha inflación y flagelo y dificultades también a sus nacionales. Es decir, que Dios lo hizo una vez, volverá a hacerlo nuevamente, porque el pueblo está clamando por justicia y está clamando porque le están inflando los precios y la gente está pasando grandes dificultades y grandes necesidades por culpa de unos u otros que son los más poderosos, que quieren seguir enriqueciéndose de manera ilícita a costilla de lo que menos pueden. Esto hay que tomarlo por ejemplo y como un ejemplo, y hay que tenerlo en mente, que Dios destruyó a estas naciones porque estaban haciendo estas cosas malas, y lo que lo están haciendo en este tiempo también muy probablemente entre más maldad hagan, pues más se le acercará el día en el que Dios tome la determinación de destruirlo, porque eso fue lo que sucedió a este pueblo de Israel y a este pueblo de Judá y a todas las naciones que tenían vecinas, que según iban haciendo mucho más maldad, iban creando situaciones más complicadas, pues más se le acercaba el día en el que Dios pues tomaba la decisión de destruirlo. Y esto es lo que va a suceder. Seguimos. Dice aquí, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamad y de Sepharvaim, y lo puso en las ciudades de Samaria. Es decir, el mismo rey de Asiria, después que había desalojado, se podría decir, la tierra de Israel, entonces trajo
otros moradores de diferentes ciudades para que vivieran en el territorio que ya ellos habían invadido. Esto para, en un sentido, poner gente a trabajar ahí como si fueran esclavos de ellos, o para que estos tuvieran que servirle o rendirle cierto informe y pagarle tributo y así sucesivamente. Es decir, que ya vemos de dónde trajeron pues los asirios gente para volver a poblar a la ciudad de Samaria. Dice aquí, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataran. Es decir, contra esos moradores, que de hecho eran de diferente tierra, diferentes ciudades que estos mismos asirios habían invadido y lo trajeron a Samaria. Pues cuando comenzaron a habitar en esa tierra, pues como ellos no conocían al Dios de esa tierra, que de hecho era Jehová, pues Dios mismo empezó a matarlo, mandándole fiera para que lo destruyeran. Y dijeron estos moradores, pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones lo matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleven allí algunos de los sacerdotes que trajiste, o que de los sacerdotes que se habían llevado de allá, y vayan y habiten allí y le enseñen la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y le enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hechos los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, lo de Cuta hicieron a Nergal, y lo de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nihat y a Tartak, y lo de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni su ordenanza, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, a lo cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo, no temerán a otros dioses, ni lo adorarán, ni le servirán, ni le harán sacrificios, mas a Jehová, que le sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temerán, y a éste adorarán, y a éste harán sacrificios. Los estatutos y derechos y leyes y mandamientos que le dio por escrito, cuidarán siempre de ponerlo por obra, es decir, por práctica, y no temerán a dioses ajenos, no olvidarán el pacto que hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Mas teman a Jehová su Dios, y él le librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según sus costumbres antiguas, así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy.
Es decir que esto está muy claro, lo que nos está diciendo el relato de este libro de los Reyes en su capítulo 17. Ya vemos lo que hizo el rey de Asiria. En un sentido, se llevó cautivo a todos los de Israel, todos los moradores de Samaria, y trajo habitantes de otra tierra para que moraran allí en Samaria. De hecho, vimos que al no conocer ellos, pues la ley del Dios que dominaba en ese territorio, pues el mismo Jehová se dio a conocer mandándole fiera para que en un sentido los matasen y le causaran cierto temor. Vimos aquí como ellos mismos, los moradores que de otra tierra que comenzaron a vivir ahí en la ciudad que habitaban antes los israelitas, pues les reclamaron al rey lo que le estaba pasando, y este mandó a que buscaran sacerdotes de los que vivían antes en Samaria, de los que fueron llevados cautivos, para que le enseñaran a estas personas, a estos nuevos habitantes, la ley de ese Dios. Ellos se le enseñaron, los sacerdotes le enseñaron cómo adorar y cómo servir a Jehová, pero aún así ellos siguieron con su misma costumbre. Aquí dice claramente que ellos temían a Jehová, pero no dejaban de adorar a sus ídolos, y que de hecho ellos mismos llevaron sus dioses, sus ídolos, se lo llevaron consigo, llevaron todas sus costumbres, toda su cultura, la llevaron al territorio de Israel, y allí pues hicieron pues lo que también hacían los nativos, lo que eran nativos los israelitas, que adoraban pues a otros dioses, teniendo aún a Jehová como un Dios que verdaderamente le demostró poder, le demostró proeza, hizo cosas que sobrenatural que nadie había hecho, como dividir las aguas del Mar Rojo, y otros darle alimento, se podría decir, del cielo, darle carne. También cuando ellos pidieron carne, es decir, favorecerlo en todo. Ellos vieron todos los prodigios que Dios había hecho, todas las hazañas que este Dios llamado Jehová, el Dios que lo escogió a ellos, pues había hecho. Ellos se apartaron de él y no buscaron un Dios que lo escogiera, porque no había más, sino ellos escogieron a otro Dios. Es decir, que escogieron a dioses imaginarios, dioses que no tenían ningún tipo de valor, ningún tipo de poder. Bueno, pues este video hoy lo vamos a hacer corto, lo vamos a dejar hasta aquí, porque vamos a entrar a leer ya de forma más amplia el libro de Segundo de Crónica, y vamos a leer el reinado de Ezequías. Vamos a leerlo primero aquí en el libro Segundo de Crónica, en el capítulo 29, porque los detalles están más ampliados. En el libro Segundo de Reyes, que iniciaría en el capítulo 18, hablarnos del reinado de Ezequías, está más resumido. Por esto es mejor que vayamos a leer la información al capítulo 29 del segundo libro de Reyes. Así vamos a conocer de forma más amplia el relato sobre Ezequías y las cosas que él hizo en su reinado, todas las reformas que hizo en su reinado, porque está un poquito más amplio, más detallado, más clara la información, mucho más claro el relato,
en el libro segundo de Crónica, iniciando desde el capítulo 29, que aquí en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 18. Está más resumido, así que vamos a leer primero el capítulo 29, como le estoy diciendo, del segundo libro de la Crónica. Se lo estoy repitiendo varias veces por si alguien se quiere adelantar, si ustedes se quieren adelantar a leerlo. Y luego pues vamos a leer la información, a recoger toda la información ya escrita en el segundo libro de los Reyes desde el capítulo 18. Así que esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima entrega.